al Señor. Qué bueno que usted pudo dormir una hora más. Gloria a Dios por eso. Les digo, muchos vinieron, el primer servicio estaba lleno, se ve que estaban descansados, así que vinieron a las 10 de la mañana, pero qué bueno poder tener esa hora extra, ¿no? Yo estoy despierta desde las 5 de la mañana, porque para mí el reloj interno me levanta y el Señor también para orar, así que qué bueno es estar aquí. Yo no sé cuántos de ustedes estuvieron hace 3 semanas cuando yo compartí una palabra sobre Nehemías. No estamos hablando de ninguna serie en particular, sino mensajes individuales, pero yo prediqué sobre Nehemías 4. Si no has podido escucharlo, te animo a que vayas a nuestro canal de YouTube, ahí está el mensaje. Y hoy quiero hacer una continuación, aunque no vamos a estar leyendo en Nehemías, sí el tema está relacionado. Y una de las cosas que yo predicaba, rápidamente les voy a compartir lo que hablamos ese día. Hablábamos que Nehemías era un líder que logró levantar una ciudad, empezó a restaurar y a levantar los muros de una ciudad a través del pueblo. Esos muros estaban derribados y él fue uno de los que motivó al pueblo de Dios a reconstruir. Y yo hablaba de que eso es una simbología de lo que nosotros como hijos del Señor estamos haciendo, que estamos edificando vidas. ¿Cuántos saben eso? Estamos edificando una ciudad en el mundo espiritual, estamos edificando personas. Y normalmente cuando nosotros estamos haciendo esa obra del Señor, este libro tiene mucho significado simbólico espiritual. Yo compartía que en ese momento cuando todos se pusieron a reconstruir, vinieron todos los problemas, vinieron todas las oposiciones y empezaron a levantarse argumentos y oposiciones internas, argumentos y oposiciones externas para detener la obra de Dios. Y eso es lo que muchas veces hace nuestro enemigo. Y eso es lo que muchas veces quiere lograr en nosotros, que nos detengamos, que no continuemos haciendo la obra del Señor. Y por eso muchas veces cuando empezamos a seguir al Señor, y tú me vas a decir amén a eso, porque eso es lo que sucede, cuando empezamos a hacer las cosas bien, cuando empezamos a caminar con el Señor, parece que se nos levanta el infierno en contra. ¿Cuántos dicen amén? Que las cosas no nos empiezan a salir bien. ¿Y saben qué? Lo que sucede es que hay una confrontación en el mundo espiritual. Tú cuando pertenecías al enemigo, cuando estabas viviendo tu vida a tu manera, no eras peligro para Satanás, no eras peligro para el enemigo. Pero cuando nos levantamos a hacer la voluntad del Señor, ahí es donde realmente tú te transformas en alguien peligroso para el reino de las tinieblas. Amén. Y lo que hoy quiero compartirles tiene que ver con todo esto, pero lo que quiero compartirles es que muchas veces estamos demasiado enfocados en el mundo natural de las cosas. En el mundo natural es lo que sucede, ¿no? Y a veces no entendemos el trasfondo espiritual de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y hoy quiero hablarles de esa batalla espiritual, de esas armas espirituales que el Señor nos ha dado y que a través de la palabra del Señor vamos a ir aprendiendo. Miren, hasta fui creativa y les hice una PowerPoint que les va a encantar porque tiene mucha imagen. Así que gracias por ese aplauso ahí. Porque vamos a compartir términos militares, términos en la palabra del Señor que nos hablan de esa guerra espiritual. Y quiero que pensemos un poquito en nuestra vida cotidiana. El cuadro de nuestra vida está formado por distintas partes y quiero mostrarles. Está formado por nuestra vida, está formado por nuestro mundo espiritual. Y no tenemos el PowerPoint, pero ¿sí lo tenemos? Sí, ahí está. El cuadro de nuestra vida. Miren, el cuadro de nuestra vida está formado quizá por nuestra familia, está formado por nuestra vida o nuestra relación con el Señor o nuestra religión. Si muchas veces no conocemos al Señor en forma personal, pero hay gente que sí tiene parte de su vida la religión. En nuestra vida también tenemos la sociedad. La sociedad muchas veces nos influencia. ¿Cuántos saben eso? La cultura en la que estamos sumergidos es parte de nuestra influencia. Y todo eso es parte de nuestro mundo. No podemos estar ajenos a la cultura. ¿Cuántos saben eso? No podemos estar ajenos a lo que está sucediendo en el mundo. Y eso afecta también a nuestra vida. Pero también tenemos circunstancias. También tenemos problemas, también tenemos dificultades, tenemos situaciones que a veces pensamos que, bueno, es lo que nos toca vivir. Esta enfermedad, esta crisis, este problema matrimonial, esta crisis financiera, y lo tomamos como si esto fuera parte de lo que nos toca vivir o del mundo natural. Pero lo que no nos damos cuenta es que dentro de ese cuadro de nuestra vida también hay un obrar espiritual del enemigo. Y yo no soy de las personas que veo demonios por todos lados. No voy a darles una clase de demonología o cosas así raras o spooky, no, nada que ver.
Simplemente tenemos que entender que hay cosas que nosotros estamos viviendo como consecuencia de nuestras malas decisiones. ¿Y cuántos saben eso? ¿Cuántos dicen, tiene razón, pastora? Hay cosas que nosotros tenemos que enfrentar en nuestra vida porque hemos tomado malas decisiones. Y esas no se la podemos echar la culpa al diablo. Yo a veces hago en chiste y le digo, pobre diablo, que le llamo la culpa de todo. Pero hay cosas que nosotros somos responsables. Diga, yo soy responsable. Somos responsables de nuestras decisiones y esas decisiones a veces tienen buenas consecuencias y a veces tienen malas consecuencias. Y tenemos que ser realistas. Pero hay un mundo espiritual que nosotros tenemos que entender y que existe en nuestra vida, porque la palabra del Señor nos habla de eso, y que a veces somos ignorantes de eso, y no nos damos cuenta que estamos luchando con cosas espirituales, que no solamente estamos luchando con circunstancias y situaciones normales de la vida, sino que hay un trasfondo espiritual del que tenemos que ser conscientes. Y el Señor nos ha dado herramientas y el Señor nos ha dado armas para vencer esas cosas. Pero quiero que me acompañen en Efesios capítulo 6. Vamos a leer varios versículos de este libro de Efesios capítulo 6. En el versículo 11, Pablo escribe a la iglesia de Éfeso que estaba luchando con cosas espirituales, que estaba teniendo estas luchas que cada uno de nosotros también tenemos. Y les decía Pablo a la iglesia de la siguiente manera. Les decía, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, del enemigo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. ¿Qué verdad que encontramos aquí? Nuestra lucha no es contra personas. Escucha bien esto, tu lucha no es contra tu jefe malhumorado. Tu lucha no es contra tu suegra. ¿Cuántos dicen amén? Ahí se están mirando. Tu lucha no es contra tu esposo o contra tu esposa. Y ahí es donde tenemos que empezar a entender que hay un mundo espiritual. Que el enemigo va a usar personas, que el enemigo va a usar circunstancias para que nosotros empecemos a pelearnos, para que nosotros podamos tener argumentos, para que nosotros podamos tener esas discusiones. Y eso es lo que el enemigo constantemente va a hacer en nuestra familia, en nuestros entornos, aún en la iglesia, la enemistad que pone a través de los argumentos. Pero ¿saben qué? Pablo es bien claro y nos dice, nuestra lucha no es contra seres humanos. No es contra esa persona que está al lado tuyo, no es contra esa persona que piensa A y tú piensas B. Y ahora estamos en tiempo de elecciones y parece que nos estamos peleando todo el mundo. Hay una lucha espiritual. Tenemos que entender que nuestra lucha no es contra eso, sino contra cosas que se están moviendo espiritualmente en el mundo, que se están moviendo en nuestras ciudades, que se están moviendo. Y otra vez, no quiero que demonicemos todas las cosas, ¿sí? Pero que entendamos que tenemos que discernir, empezar a discernir y a entender que nosotros no nos estamos levantando contra cosas naturales, sino que hay cosas espirituales que el Señor nos ha dicho que tenemos que batallar. En 2 Corintios nos habla también de un término militar. En 2 Corintios 10, versículo 3 y 4, dice Pablo a la iglesia también, usa términos de guerra, de milicia. Dice, aunque andamos en la carne, andar en la carne no es andar en pecado, sino andar en este cuerpo. Aunque andamos en la carne, no militamos. Diga conmigo, no militamos según la carne. No sé cuántos militares hay aquí, pero nosotros no estamos militando según los criterios humanos. No estamos militando según los argumentos humanos. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, dice la palabra, sino que poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y hoy yo quiero mostrarles a través de la palabra del Señor cómo el enemigo actúa, para que podamos entender qué estrategia está usando el enemigo en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, para que dejemos de estar en una forma pasiva, aguantando esas circunstancias simplemente porque pensamos que nos toca. Y cuando entendemos que el mundo espiritual tiene otro nivel de entendimiento, que podamos tomar el lugar que nos corresponde, iglesia. A no solamente estar pasivamente
diciendo, Señor, ayúdame. Señor, guárdame de este ataque del enemigo. Señor, protégeme. Esa oración sí tiene que existir. Yo oro todas las mañanas por mis hijas. Yo oro todas las mañanas por mi esposo, por mi familia. Señor, guárdalos. Guárdalos del enemigo. Guárdalos de todo accidente. Guárdalos de enfermedades. Pero muchas veces esa oración es simplemente pasiva, donde estamos pidiendo, Señor, ayúdanos. Porque estamos aquí sufriendo. Cuando el Señor nos ha enseñado a tener una actitud defensiva también en el mundo espiritual. No solamente una actitud pasiva como iglesia, donde estamos, Señor, ayúdanos, porque estamos en este mundo. El Señor nos ha puesto en este mundo no para ser pasivos, sino para poder enfrentar al enemigo, porque Él nos ha dado las armas necesarias para hacerlo. ¿Cuántos saben eso? Y saben que el enemigo es bueno atacando. Es bueno atacando. El enemigo ataca a través de argumentos. El enemigo ataca a través de argumentos que vienen a tu mente, de argumentos de discusión. El enemigo usa el argumento para atacarnos, pero es malísimo para defenderse. ¿Cuántos saben eso? Yo no sé si ustedes se acuerdan la historia de David y Goliat. La hemos aprendido de niños en la escuela dominical. El gigante ahí que viene y que nadie se atreve a dar contra él. Ahora quiero que vayas a la palabra y lo puedas investigar esto. Lo que hace Goliat es empezar a argumentar. Es empezar a argumentar y traer temor. En ningún momento Goliat empieza a hacer nada con su fuerza, sino que simplemente argumenta cosas y asusta a los que vienen justamente a atacarlo. Y esa es la estrategia que hace Satanás, argumenta. Argumenta en tu pensamiento, argumenta y trae ideas, trae palabras que muchas veces nos atemorizan. Y nosotros podemos identificar eso, porque los argumentos que vienen a tu mente pueden tener 3 fuentes. Una puede ser tus pensamientos, punto, seres humanos. Otro puede ser que Dios te esté hablando a través de pensamientos. ¿Cuántos saben que Dios nos habla a través de nuestros pensamientos? Pero también el enemigo va a tratar de meter argumentos en tu mente. ¿Cómo discernimos de qué fuente vienen esos pensamientos? Es casi sencillo. Todo lo que viene de muerte, todo lo que viene de temor, todo lo que viene de destrucción, tú sabes cuál es la fuente. Es fácil discernir esos pensamientos. Eso no es tuyo, eso no es de Dios, eso es del enemigo. Y la palabra del Señor dice que tenemos que reprender esas cosas, porque esos argumentos, si tú le das lugar a tu mente, hacen nido en tu cabeza y comienzan a permanecer de tal manera que tú piensas que son tus pensamientos. Y esa es la lucha más grande que todo ser humano tiene aquí arriba, en esos argumentos que vienen a tu mente. Y aquí nos dice lo que leímos recién, que no militamos según la carne, sino que tenemos que militar según el Espíritu. Y miren lo que dice en Santiago, capítulo 4, versículo 7. Me encanta este versículo, porque dice la palabra del Señor, así que sométanse a Dios, resistan al diablo, resistan esos pensamientos, resistan esos argumentos. ¿Y qué va a hacer él? Va a huir. Me encanta esa imagen de la palabra del Señor, porque me imagino al diablo corriendo cada vez que nosotros nos sometemos más al Señor. Corriendo cada vez que nosotros resistimos al diablo. Corriendo cada vez que tú te pones a adorar al Señor. Huyendo y corriendo cada vez que tú proclamas una palabra de Dios. Cada vez que tú oras, cada vez que tú lo dices. Yo le decía a los hermanos en el primer servicio, el diablo no puede leer tus pensamientos. No tiene poder para leer tus pensamientos, pero sí te puede escuchar. Por eso es tan importante, iglesia, que oremos y digamos las cosas en voz alta. Tú puedes tener un tiempo con el Señor en tus pensamientos. Yo muchas veces me encanta ir los lunes cuando puedo, no siempre, a la playa y mirar el mar. Y me encanta tener esos momentos de devoción con el Señor, donde tengo mi tiempo de meditación con Dios y estoy quieta y estoy en silencio y simplemente contemplo el mar, contemplo la playa y tengo comunión con el Señor de esa manera. Y es hermoso porque Dios sí conoce mis pensamientos y yo puedo hablarle a través de mis pensamientos y meditar en el Señor. Pero el diablo no puede leer tus pensamientos. Tú puedes reprender en tus pensamientos. El diablo no sabe lo que tú estás pensando. Pero cada vez que nosotros lo decimos en voz alta, el enemigo tiene que huir. Por eso muchas veces en mi casa yo estoy a veces teniendo mi tiempo devocional, tranquila, pongo música, adoro. ¿Saben que yo canto en mi casa? O sea, los que saben que no canto bien,
Señor hace perfecta esa adoración, aunque desafino en mi casa, pero canto sola, ¿ok? Pero hay momentos en mi casa donde me pongo enojada con el diablo, donde empiezo a orar de tal manera que empiezo a orar en voz alta, que me voy al patio de mi casa y empiezo a reprender demonios, espíritus, principados, potestades. Yo creo que mis vecinos deben decir, esta está loca, pero no importa, porque hay momentos, hermanos, iglesia, donde tenemos que tener una posición de guerra. Hay momentos donde tenemos que levantarnos y no solamente aguantar y resistir, sino ponernos a ir contra el enemigo, ponernos a avanzar en el reino espiritual. Saben que a veces yo creo que vivimos como en un Disneyland espiritual y pensamos que todo es fantasía y caminamos en la vida pensando que todo está bien. Pero ¿saben qué? Creo que tenemos que tener la actitud constante de estar al frente de batalla de guerra. Yo no sé cuántos de ustedes aquí militares han estado en guerra. Cuando tú estás en guerra, tú no puedes bajar la guardia. Cuando tú estás en guerra, no puedes tomarte vacaciones. Cuando tú estás en guerra, no puedes decir, bueno, aquí estoy. Y no estoy diciendo que estemos todo el tiempo ahí orando y enojados y no disfrutar vacaciones y no disfrutar momentos. Claro que sí. Pero estoy hablando en el mundo espiritual. Porque en los momentos en que nosotros bajamos la guardia, en el momento en que nosotros nos relajamos espiritualmente y dejamos de orar y dejamos de buscar al Señor, ahí es donde el enemigo va a venir. Ahí es donde nosotros nos vamos a encontrar en debilidad. ¿Y saben qué? Necesitamos estar peleando por nuestras familias. Necesitamos estar peleando por nuestros hijos. Necesitamos estar batallando aún por nuestra ciudad. Porque el Señor nos ha puesto en este lugar. Así que creo que quiero animarte, iglesia, que podamos levantar una estrategia espiritual, no solamente de defensa, sino también ofensiva al enemigo. En Mateo 11, versículo 12, dice así el Evangelio, dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y acá no estoy provocando a violencia, ¿ok? Acá la palabra del Señor no nos está provocando a ser violentos, sino a ser violentos en el mundo espiritual. Como iglesia tenemos que levantarnos en una oración donde vamos a avanzar en el mundo espiritual. No tener miedo, no estar a la defensiva simplemente, sino también ser ofensivos. Y quiero compartirles 4 o 5 estrategias que usa el enemigo para atacarnos como hijos de Dios y como iglesia. En primer lugar, la estrategia que usa Satanás es cegar la mente de los no creyentes. Y esto significa que el enemigo, como dice en 2 Corintios 4:4, dice, el Dios de este mundo, que es Satanás, ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Sabes lo que pasa? Cuando no conocemos al Señor es como si fuéramos ciegos espiritualmente. A veces tenemos personas que nos van a predicar, que nos fueron a decir las verdades del Señor y no la vemos. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que no entendemos lo que nos está diciendo, aunque es puro español? No entendemos porque se nos ha velado eso, porque el enemigo ciega nuestra mente. Entonces yo quiero animarte, si tú estás orando por aquellas personas que no conocen de Jesús, que puede ser tu familia, que pueden ser tus hijos, que pueden ser tus compañeros de trabajo, ora primero para que ese velo se caiga. Ora de esa manera para que ellos puedan ver las cosas espirituales, para que puedan entender que necesitan a Jesús, que necesitan un Salvador. Porque hay gente que no entiende el mundo espiritual, que no entiende lo que nosotros estamos experimentando. Y para eso se necesita revelación de Dios. Y por eso es necesario orar por esas personas, porque el enemigo los tiene cegados y hay personas que no van a entender. Segunda estrategia que usa el enemigo es robar la palabra de Dios en tu vida. En Mateo 13 tenemos la historia que Jesús cuenta del sembrador, que fue a sembrar semilla. Jesús después explica esta parábola y dice, cuando alguien oye la palabra de Dios acerca del reino y no la entiende, diga conmigo, no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. ¿Qué quiere decir esto? Lo que el enemigo va a hacer, hoy el Señor está sembrando palabra en tu vida. Cada vez que lees la Biblia, te está sembrando en tu corazón. Cada vez que vas a un grupo y estudias la palabra del Señor, se siembra, se siembra. ¿Qué sucede? Tú vas el lunes a tu tarea diaria
Y si tú no continúas aprendiendo, si tú no continúas estudiando, si tú no continúas con eso, el enemigo viene y roba esa palabra que fue sembrada. Y tú te encuentras como desprovisto de esa palabra. Por eso es tan importante la enseñanza. Líderes que están aquí, enseña a tiempo y fuera de tiempo. Porque si no enseñamos la palabra del Señor, no la entendemos y el enemigo viene y la roba. Iglesia, con solamente una vez al mes de recibir palabra, el enemigo va a robar esa palabra de tu corazón. Necesitamos perseverar, necesitamos no oír esporádicamente, sino oír constantemente la palabra del Señor, porque eso te va a hacer crecer espiritualmente. Eso va a hacer que tu espíritu sea fuerte y no que el enemigo venga y robe esa palabra, ¿me entienden? Entonces, esa es la estrategia que va a usar el enemigo, hacerte quedar en tu casa, no continuar, no perseverar y va a robar esa semilla. Tercero, ¿qué hace el enemigo? Pone trampa para atraparte. Y dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo 2:26, de modo que se despierten, iglesia, y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. El diablo es engañador. El diablo va a poner trampa. Y cuando hablo de trampa, es que si tu vida espiritual no está fuerte, cualquier cosa va a atrapar tu vida. Y cuando hablamos de atrapar, puede ser cuando estamos en esos momentos de debilidad, en esos momentos donde bajamos la guardia, y la trampa puede verse en una relación que no es de Dios, en una persona que a lo mejor viene para atraparte. Estamos escuchando muchas historias, hermanos, de matrimonios que están siendo atacados por el enemigo. Y claro que sí, claro que hay carne, claro que hay pecado, pero muchas veces el enemigo va a poner trampa alrededor tuyo, justamente para hacerte caer, para que tu matrimonio se destruya, para que tus hijos se alejen del Señor. Entonces estemos atentos a esas cosas y ahora vamos a ver cómo podemos guerrear contra eso, pero eso es lo que hace el enemigo, te va a poner una distracción, te va a poner algo que te aleje del Señor. Y a veces esas trampas se ven muy bien, a veces se puede ver con un trabajo que te va a quitar horas de tu familia, algo bueno, el trabajo es bueno, pero te va a quitar horas de tu familia, horas de estar con el Señor. Y esas son trampas que no aparecen como muy evidentes, pero que el enemigo va a poner alrededor nuestro para distraernos del propósito del Señor. ¿Cuántos me siguen? También el enemigo, otra de las estrategias que utiliza es que pelea para detenerte. Va a pelear constantemente para detenerte en tu crecimiento espiritual. Primera de Tesalonicenses 2:18 dice, Pablo dice que deseábamos visitarlos. Pablo iba a ir a visitar a la iglesia. Dice, yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir, pero ¿qué pasó? Satanás me lo impidió. Satanás va a impedir cosas en tu vida. Satanás va a impedir que avances. Satanás va a impedir que te congregues. Satanás va a impedir que tú crezcas espiritualmente. El enemigo va a poner trabas para detenernos constantemente. Una de las cosas que el enemigo usa para detenernos es el desánimo. ¿Cuántos saben que es un sentimiento? Pero muchas veces uno dice, wow, ¿qué me está pasando? No tengo ganas de salir. Son esas emociones que a veces el enemigo toma autoridad y empieza a desanimarnos, empieza a poner obstáculos. Y necesitamos ser resilientes, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos ponernos firmes contra esas acechanzas del enemigo y seguir peleando la buena batalla. También otra de las estrategias que usa el enemigo es planear destruirnos. Destruir. Ese es el objetivo del enemigo, destruir los hogares, destruir las familias, destruir la ciudad, destruir la iglesia. Y 1 de Pedro 5:9 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, esta es otra imagen que nos muestra, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y esto no es para que nos dé miedo, esto es para que nos haga entender que el diablo no está quieto. El diablo no está ahí tranquilo, está constantemente tratando, y ustedes lo pueden ver, tratando de devorar, tratando de destruir, tratando de meterse entre nosotros, aún con discusiones absurdas. ¿Cuántas veces hemos estado en los matrimonios discutiendo por cualquier tontería? ¿Cuántos me siguen, esposos? Y tú dices, ¿what? Mira cómo terminamos por esta tontería. Tú sabes que el enemigo utiliza esos argumentos y los llena y los convierte en algo grande. Estemos alertas, esposos, esposas. Estemos alertas de cómo trabaja el enemigo y estemos con una actitud de guerra,
no solamente ofensivos, sino también defensivos, para poder cubrir a nuestras familias, cubrir a nuestros hijos. Y quiero mostrarles a través de Efesios cuáles son las armas, porque esta es la estrategia del enemigo. Pero ¿cuántos saben que Dios nos ha dado armas para vencer todas esas estrategias? Y en Efesios 6, versículo 13 en adelante dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Versículo 14 dice: estén firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. Y acá empieza a describir una armadura, pero que tiene símbolo espiritual y que quiero que nosotros ahora rápidamente lo veamos. Pero habla de estar ceñida vuestra cintura con la verdad. Esta es una herramienta y un arma poderosa, la verdad. Y la verdad, estamos hablando de la verdad de Cristo, no tu verdad y mi verdad. Porque nuestras verdades cambian, ¿cuántos saben eso? Pero la verdad de Cristo permanece para siempre. Y lo que Él dijo es sí y amén. Y esa es la verdad que nosotros tenemos que proclamar. No la verdad que dice un gobierno, no la verdad que es la que dice un hombre. La verdad de Cristo es la que permanece. Por eso, ceñido vuestra cintura con la verdad de Dios. El problema es que a veces no conocemos cuál es la verdad de Dios. Después dice: vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Cada vez que tú predicas, cada vez que tú hablas de Cristo, estás con tus zapatos anunciando paz y trayendo paz al lugar. Cada vez que tú predicas, estás haciendo una guerra espiritual. Cada vez que tú abres tu boca hablando de Jesús. Yo ahora estoy batallando espiritualmente. ¿Cuántos saben eso? Porque estamos proclamando la verdad del Señor y al enemigo eso no le gusta. Entonces va a poner temor, va a hacerte callar la boca, va a hacerte quedarte quieto. Eso es lo mejor que hace. El enemigo te hace estar en una actitud pasiva. Pero nosotros no somos pasivos. El Señor nos ha llamado a levantarnos como iglesia y comenzar a proclamar la verdad del Señor. Dice versículo 16: sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Nuestra fe es también nuestra arma. La fe, pequeña o grande, Dios dice que nos ha dado a todos una medida de fe. Y la idea es que esa medida de fe vaya creciendo. ¿Sabes cómo crece la fe? Cada vez que vamos superando pruebas, cada vez que vamos avanzando en el reino del Señor. No te quejes por las pruebas, porque ese es el aprendizaje que estamos teniendo en el Señor. Y esa fe va aumentando. Y lo que te llevó ahí un poquito de fe, lo que te va a llevar aquí va a ser más fe. Y tú vas a ir creciendo en tu fe a medida que caminas en obediencia con el Señor. Y esa es tu arma espiritual también. Después dice: tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Saben que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y esto es tan poderoso, versículo 18. A veces no entendemos el poder de la oración. Dice: orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad con ello, con toda perseverancia y súplica para todos los santos. Y acá quiero mostrarles un gráfico de la armadura. Quizá no es tan evidente como en la palabra del Señor, pero es lo más parecido. Pero nos habla del yelmo de la salvación, que tiene que ver con poner en nuestra mente la salvación. ¿Sabes que aquí es donde ocurren las batallas más grandes? Donde el enemigo más te va a atacar en tus pensamientos. Por eso necesitamos llenar nuestros pensamientos con la palabra de Dios y con la salvación. La salvación es lo que hace que tú eres un hijo de Dios. La salvación es lo que nos da identidad. La salvación es lo que nos cubre nuestros pensamientos de esos ataques del enemigo. Después habla de la coraza de justicia, que tiene que ver con el pecho, cubre nuestro corazón. Tú estás justificado. ¿Qué significa? Que si el enemigo viene a acusarte, porque él es el acusador, cuando el enemigo viene a decirte: tú ahora te la das de cristiano, tú ahora te crees que sos más santo. Cuando viene a acusarte, tú tienes que cubrirte tu corazón con la justicia de Dios. El Señor te ha justificado. ¿Sabes qué significa justificado? Que Dios te ve a través de Cristo y te ve perfecto, y te ve santo, y te ve redimido. No te ve en la condición que estás realmente, te ve justificado y te dice: tú eres hijo. El cinturón de la verdad, otra vez, no son nuestros argumentos los que van a triunfar, son los argumentos de la verdad de Cristo. Por eso llenate de la palabra, de lo que dice Dios, no lo que dice Patricia, no lo que dice él o el otro. Lo que dice Dios es poderoso. Los zapatos con el evangelio de la paz. Cada vez que proclamas al Señor, tú estás siendo ofensivo en el mundo espiritual. El escudo de la fe, que también nos defiende de todos los dardos del enemigo. Y la espada de Dios, que es la palabra de Dios.
¿Te acuerdas cuando Jesús fue tentado en el desierto? Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, como tú y yo somos tentados. Por eso que Jesús nos entiende, gloria a Dios por eso. Pero cuando Él fue tentado, no se puso a argumentar en Él, no se puso a discutir con el diablo, sino que, ¿qué le dijo? Escrito está. Es la palabra de Dios la que va a ayudarte a vencer la tentación. Es la palabra de Dios que te va a dar el poder que tú necesitas para enfrentar cada día al enemigo que viene y te tienta. El problema es que a veces no sabemos el escrito está. El problema es que a veces no leemos las escrituras y no sabemos qué es lo que Dios está diciendo. Y por último nos habla de la oración. La oración, otra vez, no con tus pensamientos solamente, sino la oración proclamada con tu boca. El diablo no es sordo, ¿ok? Yo le grito porque a veces me pongo ahí como con enojo, ¿ok? ¿Cuántos se enojan con el diablo? Yo me enojo con el diablo y a veces le grito, pero no es sordo, pero sí puede escucharte. No puede leer tus pensamientos, pero puede escucharte. Así que tus oraciones sean audibles, que tus oraciones comiencen a ser proclamadas. Si necesitas encerrarte en tu closet para orar en guerra, hazlo. Para muchos ese es el lugar de guerra. Para muchos será el baño. Para muchos será su cuarto. Yo a veces me encierro y mis nenas saben que no se entra en ese momento. Estoy orando, estoy batallando. Cada uno tenemos nuestras propias batallas y necesitamos encerrarnos para orar y para proclamar y para dedicarnos a la oración. Ahora quiero decirte algo y con esto voy a terminar. Toda esta armadura nos habla de cubrirnos adelante. Y este no es el perfecto gráfico, porque nos habla de toda nuestra protección del pecho, de adelante. Pero nuestra espalda está descubierta. Pero miren lo que dice en Eclesiastés capítulo 4, versículo 12. Porque esto es una revelación que necesitamos entender en este tiempo. Dice, y uno solo puede ser atacado y vencido. Pero, diga conmigo, pero. 2, espalda contra espalda pueden resistir y triunfar. Y 3 son aún mejores con el Espíritu Santo, pues una cuerda de 3 hilos no es fácil de romper. Sé que esta palabra se usa mucho para los matrimonios, pero yo esta palabra la creo para la guerra espiritual. Yo creo que el Señor ha permitido que tengamos descubierta nuestra espalda para que podamos estar como en esta imagen, cubriéndonos unos a otros. La iglesia, la comunidad, es lo que necesitamos para cubrirnos las espaldas. Hermanos, hay áreas de nuestra vida que son vulnerables. Hay momentos de vulnerabilidad y debilidad que vamos a necesitar a otros. Que vamos a necesitar levantar el teléfono y llamar a nuestro líder y decirle, mira, estoy pasando por un momento muy difícil de mi vida. Cubre mi espalda, estoy peleando, pero no puedo solo. No puedo pelear esta batalla sola. Yo necesito que me cubras la espalda en oración. Yo necesito, hermano, de ti. Y sabes que yo necesito de ti. Y tú vas a necesitar de mí en algún momento. Pero por eso el Señor ha establecido que la iglesia sea la que pueda guerrear y avanzar en el mundo espiritual. El Señor no ha establecido que solos lo hagamos. El Señor ha establecido y dice la palabra que Él nos ha puesto en los lugares altos y ha puesto todas las cosas bajo los pies de la iglesia. Y la iglesia es la que va a avanzar como un gigante. Y la iglesia es la que va a avanzar como un ejército. Y en Cantar de los Cantares, la iglesia es descrita como un ejército. Como ese ejército que avanza en el mundo espiritual. Hermanos, nuestra ciudad necesita de ese ejército. Nuestra ciudad necesita de la iglesia. No que simplemente esté a la defensiva, sino una iglesia que se pare a la ofensiva. Una iglesia que diga, se terminaron los crímenes en mi ciudad. Se terminaron las adicciones en las escuelas. Se terminaron los abortos. En el nombre de Jesús. Nosotros estamos para cambiar el mundo espiritual del lugar donde el Señor nos puso. Y tenemos que levantarnos, iglesia, no solamente pensando en lo pequeño de nuestras familias, en lo pequeño de nuestros entornos, sino un gigante que se levanta para transformar la ciudad. Hace 2 semanas atrás vi un anuncio en uno de los news de aquí de Jacksonville.
Y me encanta estar al tanto de lo que está sucediendo. Y saben que siempre son malas noticias. Siempre son cosas malas que están sucediendo en nuestra ciudad. Pero hace 2 semanas vi un anuncio que me hizo entender que la oración tiene poder. Ese anuncio decía que 50% bajaron los crímenes de Jacksonville este año. Y yo creo poderosamente que nuestra oración, iglesia, va a transformar nuestra ciudad. Que nuestra actitud de oración, de guerra, de avanzar en el mundo espiritual, va a transformar nuestras ciudades. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie? Y vamos a orar. Vamos a orar en esa actitud de batalla. Y yo sé que tú estás peleando tus propias batallas. Yo sé que quizás estás diciendo, ¿cómo voy a vencer las cosas de la ciudad? Si apenas puedo con mi matrimonio, si apenas puedo con mi familia. Y yo quiero decirte algo, mira a tu alrededor. Mira. Esto es un ejército. Esto es un ejército, no pelees solo. No pelees sola. Las batallas son fuertes y necesitamos un ejército que nos cubra las espaldas, que podamos estar espalda contra espalda, pero con la espada en la mano, batallando juntos en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos entender lo que sucede en el mundo espiritual. Gracias porque podemos entender, Señor, que hay cosas que superan lo natural, Señor. Y donde tú nos estás dando luz, nos estás dando entendimiento, no para que tengamos miedo, no para que nosotros digamos, ay, ¿qué vamos a hacer? Sino que nos estás dando luz para que podamos avanzar en el mundo espiritual. Porque, Señor, nosotros tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo, tenemos la sangre de Jesús que es poderosa, tenemos el arma de la oración, Señor. Y en esta hora queremos tomar autoridad, Señor. Queremos no solamente hacer una oración defensiva, Señor, queremos tomar ese lugar que tú nos has dado como hijos tuyos, Señor, como iglesia poderosa que avanza en el mundo espiritual. Señor, no nos vamos a conformar con lo que está sucediendo. No vamos a echarle la culpa al gobierno, no vamos a echarle la culpa a otros. Sabemos quién es el culpable, Señor. Sabemos, Señor, que el enemigo ha tomado control de muchas áreas de la sociedad. Pero, Señor, gracias porque tenemos el poder de la oración. Y en esta hora, Señor, queremos orar. Queremos orar por esta semana que va a ser decisiva para nuestro país. Queremos orar, Señor, por sabiduría. Queremos orar por gracia, Señor. Queremos ir a esas urnas informados de lo que estamos haciendo, Señor. Queremos entender que no solamente estamos decidiendo algo en el mundo natural, sino que vamos a tomar autoridad, Señor. Señor, en el mundo espiritual, y proclamamos, Señor, que esta es nación para ti, Señor, que esta es nación para Cristo, que esta ciudad, Señor, será transformada por el poder del Evangelio, que mi familia será transformada, que mis hijos serán transformados, Señor, en el nombre de Jesús. Lo creemos, lo proclamamos, Señor, y vamos a tomar esta actitud, Señor, de guerra en el Espíritu, de oración, Señor, porque sabemos que la victoria es tuya, Señor. Lo declaramos en el nombre de Jesús y queremos adorarte ahora, porque la adoración, Señor, también es guerra